Bien, el tema que veremos hoy día es inecuaciones de primer grado. Al igual que en ecuaciones, vamos a aprender a llevar nuestro lenguaje verbal o nuestro problema matemático que nos dan escrito a una manera en que nosotros podamos poder resolver mediante letras y números. Entonces, leemos. ¿Qué nos da por dato nuestro primer problema, por decirlo de alguna manera? Me dice: mi edad es menor que 10 años. Entonces, yo sé cuál es mi edad en este problema. No, ¿verdad? Como yo no sé cuál es mi edad, yo le voy a poner la letra X. Pero me dice que esta edad X es menor que 10 años. Por lo tanto, yo pongo el X y también pongo el 10. Si el X es menor que 10, ¿eso qué quiere decir? Que el 10 es mayor, ¿cierto? Como 10 es mayor, nosotros sabemos que la boquita, habíamos explicado, que la boquita siempre se come al número mayor. Por lo tanto, en este caso, la boquita se está comiendo el número 10. Y con eso tengo mi edad, que yo no sé cuál es menor que 10. Sigo leyendo y ahora me dice: el doble de mi dinero no pasa de 50. Entonces, yo sé cuánto es el dinero que yo tengo. No. Y como no sé cuál es el dinero que yo tengo, yo le pongo la letra X. Pero como mi problema me dice el doble de mi dinero, yo tengo que poner que mi dinero es el doble de mi dinero, sería 2x. No pasa de 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el doble de mi dinero es menor que 50. Pero también puede ser igual a 50, ¿cierto? Porque al ser 50 no se está pasando, está siendo igual. Por lo tanto, como hicimos arriba, si el doble de mi dinero es menor, eso significa que 50 es mayor o también igual que el doble, ¿cierto? Por lo tanto, la boquita siempre se va a comer al número mayor. Pero como también puede ser igual, entonces nosotros le ponemos esa rayita en la parte de abajo. ¿Qué significa? Que 50 es mayor o igual que 2x, o también se puede leer de otra manera, ¿no? 2x es menor o igual que 50. De esas dos maneras se puede leer, que al final significan lo mismo. Vemos el tercer renglón y explicamos qué pasa. Mi edad aumentado en un año es superior a 9 años. ¿Eso qué nos quiere decir? Mi edad ha aumentado en un año. ¿Yo sé cuántos años tengo? No. ¿Qué letra le pongo? La letra X. En realidad pueden poner la letra que les guste, ¿no? Convenientemente, como la mayoría de veces se utiliza el X en matemática, yo le pongo X. Aumentado en un año, ¿eso qué nos quiere decir? Que debemos sumarle 1. Es superior, esto es mayor, ya saben que la boquita siempre se come al mayor, es superior a 9 años. Entonces, esto, x más 1, va a ser mayor, la boquita siempre se come el mayor, a 9, ¿cierto? Por último, nos dice, si a la mitad de un número le quito 3, resulta un número no menor que 12. Entonces, esta palabrita es un poco confusa, ¿no? No menor. Si no es menor, ¿qué significa? Si no es menor, quiere decir que ese número que está acá, que ahorita vamos a ver cómo se escribe, es mayor. Si es no menor, ¿qué tiene que ser? Mayor. ¿Sí? Veamos entonces, una vez que entendimos esto, planteamos nuestro problema. Si la mitad de un número, tenemos acá la mitad siempre se simboliza el número
o toda la expresión que nos dan dividido entre 2. Para sacar la mitad siempre debemos dividir entre 2. La mitad de un número le quito 3. Como le estás quitando, ahí necesariamente tienes que restar. Le quito 3, por lo tanto, le estás restando 3. Le restas 3 y ahí viene la palabrita que habíamos visto hace ratito, ¿no? Resulta un número no menor. Como no es menor, ¿qué tiene que ser? Mayor. Por lo tanto, le ponemos mayor o igual. ¿Por qué? Porque también puede ser igual, ya que al no ser menor, puede ser mayor o también puede ser igual. ¿Sí? No menor que 12. Y ponemos el número 2. Y así transformamos las letras o lo que nos dice nuestro problema de manera escrita a numeritos que nosotros podemos operar, ¿cierto? Esto ya sabemos cómo se resuelve y así hemos transformado un problema cotidiano en números que nosotros podemos resolver. Veamos ahora algunos ejemplitos de cómo se plantea o se resuelve esto, ¿no? Y hay algo en el problema 1, en la sección A, una palabrita que nosotros debemos memorizar siempre porque nos va a tocar un montón de veces en los problemas que vamos a ver. Y es esta palabrita que yo estoy señalando, que es excede. El triple de un número, entonces si al número lo llamamos x, el triple de ese número va a ser 3x. El triple de un número excede. ¿Qué significa esta palabra excede? Cuando veamos esta palabrita, nosotros vamos a restar, ¿sí? Cuando veamos la palabra excede, vamos a utilizar la resta. El triple de un número excede, ya pusimos la restita, a su doble, entonces el doble ya habíamos visto en la parte de ecuaciones que era 2x. Entonces el triple de un número excede a su doble en menos de 16, ¿sí? Al ser esto menos que 16, ¿qué nos quiere decir? Que debe ser menor ¿a quién? A 16. ¿Por qué? Porque esto que está acá es menos que 16. Como la parte que está acá es menos que 16, entonces todo esto debe ser menor que 16. Como debe ser menor que 16, el 16 debe ser mayor, ¿cierto? Y la boquita, ¿quién se come siempre? Al mayor. Pasamos ahora a la parte B y me dice, la suma de un número con 7 es mayor que 2. Entonces la suma de un número, nosotros, y en la parte de arriba, debemos operar las letras, ¿cierto? Como ya sabemos, 3x menos 2x me resulta un x, y eso va a ser menor que 16. Por lo tanto, el número es menor que 16. Ahora sí pasamos a la letra B, y nos dice, la suma de un número con 7 es mayor que 12. Como nosotros no sabemos qué número es, le vamos a poner la letra X. La suma de un número, obviamente debemos sumar. ¿Con qué número? Con 7, ¿cierto? Entonces, la suma de un número, acá está, el 7 más, y acá. Digo, el X más, y acá leo, ¿no? Y me dice, con 7 es mayor que 12. Por lo tanto, todo esto debe ser mayor, la boquita siempre se come al mayor y me dice que 12. Por lo tanto, la suma de un número con 7 es mayor que 12, se representa de esta manera. El número le sumamos 7 y eso debe ser mayor a 12. Y con eso hemos terminado el problema número 1. Pasamos al problema 2 y este problema se resuelve de la siguiente manera. Vamos a hacer casi lo mismo que para ecuaciones
con la única diferencia es que aquí debemos operar en ambos lados, ¿sí? Lo principal es la parte que está en el centro. Eso es lo que va a mandar todas nuestras operaciones que nosotros vamos a realizar. La parte que estoy señalando aquí, que está en el medio, en la parte del medio, es lo que va a mandar todo, ¿cierto? Entonces veamos cómo se resuelve esto que está acá. ¿Qué número aparece en la parte de abajo? El número 3. Por lo tanto, ese 3, ¿cómo está dividiendo? ¿Cómo está? Dividiendo, ¿cierto? Como está dividiendo, nosotros vamos a tener que pasarlo a multiplicar. Igual que en las ecuaciones, vamos a pasar todo con su operación contraria. En este caso el 3 está dividiendo, pero ahora ¿a qué lugar lo pasamos si hay dos? Como hay dos lugares, nosotros vamos a mandarlo a ambos lugares, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x, ya que la parte de abajo va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque ese 3 lo estamos pasando al otro lado, ¿cierto? Entonces, la parte de abajo desaparece. Y las desigualdades nos quedan igualitas. Las ponemos tal y como está. Pero este 3 que está dividiendo, nosotros lo vamos a mandar a multiplicar a la izquierda. Y también lo vamos a mandar a multiplicar a la derecha. Entonces me quedaría esto que está acá, 3 por 4 y 3 por 10. ¿Qué nos resta hacer? Resolver esto. 3 por 4 es 12 y 3 por 10 es 30. Ahora, como habíamos dicho, la parte que está en el medio es la que manda. Entonces, ¿qué operación hay acá? Estamos restando 10, ¿cierto? Este 10 que está restando, ¿cómo va a pasar al otro lado? A sumar. En este caso, como hay 2, entonces va a pasar a sumar a los dos lados. Entonces, si nosotros mandamos este 10 con su signo menos a sumar, va a desaparecer, ¿cierto? ¿Y qué nos va a quedar? Solamente nos va a quedar el 2x. Ponemos las desigualdades tal y como están, y ese 10 que está restando, nosotros lo vamos a pasar a sumar a ambos lados. Nos quedaría lo siguiente: 12 más 10, y acá 30 más 10. ¿Sí? 2x es mayor que 12 más 10 y 2x es menor o igual que 30 más 10. Entonces, opero eso y me va a quedar 22 más 10. Disculpen, 12 más 10 es 22 y 30 más 10 es 40. Ahora, este 2, ¿cómo está? Multiplicando al x, ¿cierto? Por lo tanto, va a pasar al otro lado a dividir. Como en este caso está multiplicando y hay dos términos, lo pasamos a dividir. Y al pasarlo a dividir, desaparece, ¿cierto? Y nos quedaría el x solito. Las desigualdades las mandamos tal y como está y ponemos 22 entre 2, ya lo hice directo porque ya tenemos práctica en eso, ¿cierto? Y 40 entre 2 me quedaría 20. Por lo tanto, ¿qué nos pide? Determina la diferencia entre el mayor y menor valor. ¿Qué significaba la diferencia? La diferencia era la resta, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debíamos restar el mayor valor menos el menor valor. Pero acá hay una observación que debemos tener en cuenta. El mayor valor aquí sí es 20. ¿Por qué? Porque toma la igualdad. Porque hay esta rayita debajo. Aquí, como no tenemos la rayita debajo, nosotros debemos coger el número que sigue. ¿Qué número sigue del 11? El 12, ¿verdad? ¿Y por qué debemos coger el número 12? ¿Por qué? Porque no está la rayita que se pone en la parte de abajo. Aquí, como sí está la rayita en la parte de abajo, entonces vamos a coger el número 20. Entonces, ¿cuál es el mayor valor que toma? 20. ¿Cuál es el menor valor que va a tomar? El número 12. Ahí tengo x igual a 12 y x igual a 20. Como me piden la diferencia, lo que yo debo hacer es restar.
20 menos 12, mi respuesta me va a quedar igual a 8. Ahora el problema 3 me dice, un profesor cuenta con 300 soles. Decide comprar libros para sus estudiantes. Si compra libros de 25, le sobra dinero. Pero si compra libros de 30, le falta dinero. Determina el número de estudiantes del profesor. Entonces, este profesor quiere comprar libros para sus alumnos. Entonces, el libro 1 vamos a poner que cuesta 25 soles como nos indica el problema. Y el libro 2 va a costar 30 soles. Entonces, vamos a analizar esto de igual manera que en métodos operativos, si mal no me equivoco. ¿Ya? De igual manera. Si un libro cuesta 25, dos libros, ¿cuánto va a costar? 50, ¿cierto? 3 libros, ¿cuánto van a costar? 75. ¿Qué estamos haciendo? Multiplicando el precio del libro por el número de libros. Entonces, ¿nosotros sabemos cuántos libros ha comprado de 25? No sabemos. Entonces, le vamos a poner X. Y la cantidad que va a gastar va a ser 25 por X. El libro 2 se va a analizar de la misma manera. Por ejemplo, si compra un libro, 30. Si compra 2 libros, 60. Si compra 3 libros, 90. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicando el precio del libro por la cantidad de cada libro. Como nosotros no sabemos cuántos libros ha comprado, le vamos a poner Y. Y la cantidad recaudada va a ser 30Y. Ahora vamos a resolver nuestras ecuaciones, que ya las sabemos hacer, ¿cierto? Por los videos anteriores. Entonces vamos a ver. El precio y la cantidad recaudada tenemos como dato y formamos nuestras ecuaciones. Bueno, en este caso son inecuaciones, ¿no? Entonces vamos a formar nuestras inecuaciones. ¿Qué me dice? Si compra libros de 25, le sobra dinero. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la cantidad recaudada, 25x, ¿sí? 25x, debe ser menor a 300. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? 25x debe ser menor a 300. Porque nos dice que le va a sobrar dinero. Entonces, si él tiene 300 y al comprar libros de 25 le sobra dinero, ¿eso qué nos quiere decir? Que la cantidad que va a gastar es menor, ¿cierto? Entonces, 25x, que es la cantidad que va a gastar, debe ser menor a 300. ¿Por qué? Porque le sobra dinero. Ahora, si este profesor compra libros de 30, le va a faltar dinero. Pero antes de empezar con eso, vamos a resolver esto que está acá. Este 25 que está multiplicando, lo vamos a mandar al otro lado a dividir. Y si dividimos 300 entre 25, la respuesta va a ser igual a 12. ¿Sí? Entonces tengo como respuesta 12 y tengo en mi primera parte que x va a ser menor a 12. Ahora, como ya les había mencionado, al comprar libros de 30, le va a faltar dinero. Entonces, como le va a faltar dinero, ¿eso qué significa? Que 30y va a ser mayor a 300. ¿Pero por qué? Porque al faltarle dinero significa que gastó sus 300, pero aún necesita gastar más. Por lo tanto, esa cantidad va a ser superior a sus 300 soles que el profesor tiene. De la misma manera que en la parte de arriba, este 30 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Por lo tanto, nos quedaría aquí, disculpen, en vez de X va la letra Y, ¿sí?
y mayor a 300 entre 30, ¿sí? 300 entre 30. Y eso va a ser igual a 10. Entonces, este profesor tiene que comprar una cantidad que sea menor a 12, pero también tiene que comprar una cantidad que sea mayor que 10. ¿Cuál es el único número que es menor que 12, pero también mayor que 10? El único número que cumple estas dos condiciones va a ser el número 11. ¿Por qué? Porque el 11 es mayor que el 10, pero también el 11 es menor que el 12. ¿Qué me está pidiendo? Determina el número de estudiantes del profesor. Entonces, la cantidad de estudiantes que tiene este profesor es 11. ¿Sí? Ahí está lo que acabo de explicar. Tenemos el número mayor que 10 y este número menor que el 12 y la única opción posible es 11, ¿cierto? Y no puede ser otro número porque no puede haber 10,5 alumnos o 10,8, tiene que ser un número natural o un número entero también, ¿no? Entero positivo, ¿cierto? Entonces nuestra respuesta para este problema sería 11. Pasamos al problema 4 y este problema es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice, determina para qué valores de x se cumple que el perímetro del cuadrado siempre es mayor que el perímetro del triángulo en las figuras mostradas. Entonces, nosotros debemos recordar qué significaba el perímetro. ¿Sí? Recordamos un poquito. Y el perímetro de una figura era la suma de todos los lados, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que en un cuadrado, la suma, ¿cómo es? La suma de todos los lados, ¿sí? Es x menos 2, x menos 2 y x menos 2, ¿cierto? Todos estos lados van a ser iguales, por lo tanto yo tengo que sumar 4 veces x menos 2. Por lo tanto pongo aquí 4 multiplicado por x menos 2. ¿Y por qué le pongo un paréntesis? Porque hay dos términos. Y cuando hay dos términos, necesariamente tiene que ir un paréntesis. Entonces acá ya tengo el perímetro del cuadrado. ¿Y por qué? Porque todos sus lados son iguales. Entonces yo debo multiplicar por 4. Y acá me dice también que el perímetro del triángulo, ¿cierto? El perímetro del triángulo, ¿cómo es? Aquí, para que el problema esté bien planteado, tiene que decir que es un triángulo equilátero, ¿sí? Para que todos sus lados sean iguales. Entonces, con esa observación, vamos a poner nuestro problema. Me dice que el perímetro del cuadrado va a ser mayor, por lo tanto ponemos el simbolito apuntando, comiéndose al número mayor que el perímetro del triángulo. Entonces, ¿cuánto mide el lado del triángulo? X más 1. ¿Cuántos lados tiene? 3 lados. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 3 multiplicado por x más 1. Bien, ya tengo planteada mi inecuación, solamente me queda resolverla. Y sabemos que este 4 debe multiplicar a cada uno de los elementos. Y ese 3, de igual manera, debe multiplicar a cada uno de sus elementos. Entonces me quedaría 4 por x, 4x. ¿Qué signo hay en el medio? Menos 4 por 2, 8. ¿Cierto? Y veamos, me quedaré así. 4x menos 8, la desigualdad la dejamos tal y como está,
Y al otro lado, al pasar a multiplicar, me quedaría 3x más 3. Nosotros sabemos que todos los números deben ir juntos y todas las letras también. Entonces pasamos este 3x, ¿qué signo tiene adelante? Cuando no había ningún signo, tenía el signo más. Por lo tanto pasa al otro lado con signo menos. Esta desigualdad la dejamos tal y como está, mayor. Y este 8 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Por lo tanto me quedaría 8 más 3. 4 menos 3x me quedaría x y eso va a ser mayor que 8 más 3. Entonces, para todos los números mayores a 11 se va a cumplir la condición anterior que me dio el problema.